de la voluntad de Dios. Sería importante que todavía no estemos con... Bien, estábamos hablando sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Jesús decía, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto está en Juan 5:30. No busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo, el que tiene la estructura, la forma, la manera, buscaba y anhelaba de todo su corazón el hecho de permanecer dependiendo del Señor en cada momento de su vida. Dice, no busco hacer mi voluntad, sino busco hacer la voluntad, la del Padre, la del que me envió, la del Padre, para poder poner en práctica como ejercicio espiritual y buscar y anhelar, desear, poner en práctica la voluntad de Dios. Necesito conexión y dependencia con Él. No hay otra forma. De la noche a la mañana, el creyente no puede conocer a plenitud todas las cosas. Todo es un proceso. Vemos al Señor Jesucristo desde sus inicios en el ministerio, quizás desde mucho tiempo atrás, buscando hacer la voluntad del Padre, escudriñando las Escrituras, conociendo qué es lo que le agrada, qué es lo que le deleita, qué es aquello que le complace a nuestro Dios, como hijos del Señor que somos nosotros en Cristo Jesús. Este es nuestro ejemplo imitado, la de Jesús. Buscar esa conexión, esa dependencia del Padre, y decir entre nosotros, a nosotros mismos, anhelo, deseo hacer la voluntad de mi Padre. El hecho de poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, el hecho de cumplir la voluntad del Padre en nuestras vidas, arroja como resultado experiencias. Esas experiencias en el andar con el Señor servirán de mucha importancia en mi vida y en su vida de manera personal. ¿Por qué? Porque estas fortalecerán la fe, la convicción que tenemos en el Señor. Estas fortalecerán el crecimiento y la madurez espiritual. Como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que anhelamos conocer más a Dios, necesitamos que esta convicción que tenemos con el Señor sea 100% real, 100% sincera, transparente. Y para que esto sea posible, necesitamos llevar a la práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo maestro que hoy en día tiene una profesión, para ser sabio, para conocer y manejar apropiadamente lo que tiene que hacer, ha tenido que tener experiencia. Los seres humanos, cuando nacen, para poder caminar, necesitan ganar experiencia. ¿Y la experiencia qué hace? Nos da enseñanza. Con el Señor es lo mismo. Caminar con el Señor, todos nosotros anhelamos y deseamos conocerle más. Necesitamos caminar con el Señor en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Por qué? Para ganar experiencia en el andar con el Señor. Y Dios en cada suceso importante, detalles mínimos de nuestra vida, nos está enseñando. No lo ignore, nos está enseñando en los mínimos detalles que suceden en nuestra vida. Dios nos está enseñando algo. El creyente, cuando no tiene esa dependencia del Señor, es decir, no tiene experiencia, cuando cae, se sigue revolcando en el mismo lodo, en el mismo pecado. Si no tienes experiencia con el Señor, cuando hay experiencia con el Señor, dice,
no, este no es el lugar correcto por donde yo he de andar. A la luz de las Escrituras, mi Dios, mi Padre me dice que esto no es. Ya una vez fui por allá, ya no quiero ir por ese lugar. Experiencia con el Señor es sumamente importante. Quizás una pregunta para reflexionar: ¿cómo va nuestro caminar con el Señor? De manera personal, de manera individual. Pongámonos a pensar por un instante sobre nuestra relación con el Señor. ¿Cómo va nuestro caminar con el Señor? ¿Tengo un caminar con el Señor? Sí, exactamente. Tenemos un caminar con el Señor. ¿Cómo va usted en ese caminar con el Señor? El Señor está cubriendo todas las áreas de su vida en ese caminar con el Señor. En ese caminar con el Señor está anhelando, deseando hacer la voluntad de Dios o la suya. ¿Qué es mejor? ¿Hacer la voluntad de Dios o la nuestra? La de Dios es sumamente buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, que esto sea un ejercicio espiritual de nuestra parte. Procurar anhelar hacer la voluntad del Padre. Dijo el Señor Jesucristo de que si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es uno que sigue a su maestro. Si el maestro hace estas cosas, somos discípulos de Jesús. Entonces, si Jesús procuraba buscar la voluntad del Padre y no hacía lo que se le antojase en su vida, Él no manejaba las situaciones sin antes haberlo consultado a su Padre, o su Padre le tuvo que decir algo. Lo que sucede con nosotros cuando perdemos la conexión con Dios es allí cuando empezamos a tomar el timón de nuestra vida. ¿Cuáles son los resultados? Toda obra humana se desvanece. La obra de Dios prevalece. Y lo que nosotros necesitamos estar enfocados allí, ocupados, es en la obra que Dios estaría haciendo en nuestras propias vidas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando hacemos o ponemos en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué hacer la voluntad del Padre? ¿Por qué hacer la voluntad del Padre? Todo aquel que ha venido a Jesucristo, ha conocido a Jesús le ha hecho su Señor y su Salvador de su vida. Jesús ha venido a morar en su corazón. Todo aquel que es una nueva criatura, su naturaleza, esta nueva criatura, es ser obediente a Dios. Por ende, hace la voluntad del Padre. Hace la voluntad del Padre. ¿Por qué Dios? Porque Jesús tenía una conexión con su Padre. Porque era hijo de Dios. Y como hijo, cumple la voluntad del Padre. Y nuestro anhelo por esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, nuestro deseo es hacer la voluntad del Padre también. Entonces, Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. ¿Cómo conocer la voluntad del Padre? ¿Cómo conocer lo que le gusta, lo que le agrada? ¿Qué es lo que tengo que poner en práctica en mi vida como ejercicio? Jesús dijo: escudriñar las Escrituras. Como creyentes, como hijos de Dios, esto es un ejercicio real en nuestras vidas. Nos sentamos a la mesa con la palabra de Dios y le decimos al Señor: no entiendo tu palabra, ayúdame. Estamos escudriñando de veras la palabra de Dios para conocer y para tener ese anhelo, ese deseo, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva, no es muerta, es poderosa, que tiene el poder de transformar nuestras vidas. ¿Estamos allá? Si lo estamos haciendo, sigamos persistiendo más y más en conocer la voluntad del Padre. Y si no lo estamos haciendo, es hora de conocer más y más la voluntad del Padre. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras. Dijo el Señor: mis palabras son espíritu y son vida. Nos animan, nos motivan, nos dicen: ¿saben qué? Si ustedes se van a dedicar ese tiempo especial con las Escrituras allí escudriñando,
van a ocuparse en cosas que tienen importancia, que tienen vida, que tienen poder, que es viva y es eficaz. No están ocupándose en letras muertas, sino en algo que es vivo. Entonces, mis amados hermanos y amigos, si nuestro anhelo, si nuestro deseo, y claro que es nuestro deseo, porque queremos agradar a Dios con todo nuestro corazón, si queremos agradar al Padre, si queremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, si queremos que nuestras vidas sean transformadas, si queremos que nuestras mentes sean renovadas, si queremos marchar de victoria en victoria, si queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, entonces seamos obedientes a su palabra. Si estamos poniendo en práctica la obediencia a la palabra, continuemos más y más, nos motivamos hoy en esta tarde a continuar, marchar en la palabra de Dios, siendo obediente a su palabra, porque esto trae bendición para nuestras vidas. Si no tengo un anhelo, si me canso, leo las escrituras y me canso, no lo entiendo, entonces necesitamos orar a Dios para que en su poder cree en nosotros el querer y el hacer su voluntad. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué es importante esto? Para que cada día usted y yo pueda quedarse más convencido de a quién nosotros servimos. En otras palabras, cada día veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es importante. Santiago 1:22, ahora sí, al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En otras palabras está diciendo, pongan en práctica todo lo que están escuchando de mí, pongan en práctica, aplíquenlo en su vida, ejercítenlo. En el lugar donde se encuentren, sea esa palabra la que va a estar poniendo en práctica, en el hogar, en el trabajo, en la institución, solo. Pongan en práctica la palabra, mi palabra, sean, dice, hacedores de la palabra y no solamente oidores. No está diciendo que es malo oír, es importante oír, pero no queda solo en el oír, sino en el hacer. Y nos está motivando de que de manera real y sincera en nuestras vidas, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que hemos nacido de nuevo, entonces hay una nueva naturaleza que necesita ser evidenciada, necesita demostrar con hechos. Si yo digo que soy carpintero, entonces van a ver en el lugar donde vivo objetos de madera. Si digo que soy creyente, si digo que soy hijo de Dios, esa nueva naturaleza que es establecida por la fe en Cristo Jesús me motiva a actuar, la fe que actúa por el amor. Entonces, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Tal vez lo hemos escuchado y tal vez nuestros oídos puedan cansarse de escuchar esta palabra. Sed hacedores y no solamente oidores. Ya lo he escuchado cuántas veces, cuántas prédicas, pero ha bajado el corazón de manera personal. Está en su corazón como ejercicio espiritual, como aquel que ha sido renovado por el Señor Jesucristo. Esto es un ejemplo real y sincero de su corazón y de su relación con el Señor en su vida práctica. Esto es importante, que las palabras que provienen de Dios no solamente queden aquí en mis oídos, sino que trasciendan a mi corazón. ¿Cómo? Meditando en ella. Piensa por un instante, ¿soy hacedor de la palabra de Dios? ¿O estoy quedándome solamente con el oidor y no lo estoy poniendo en práctica?
Y el Señor me confronta y me dice, sé hacedor de mi palabra. Y el Señor Jesús dijo, en Mateo 7, dice, hablando de los fundamentos, el que oye mis palabras y las hace. Lo mismo que está diciendo aquí, y las hace. El Señor Jesucristo nos enseña a nosotros a poner en práctica. ¿Por qué? Porque es importante. Dice, le compararé a un hombre sabio. La persona que pone en práctica la palabra de Dios es un hombre sabio, es una mujer sabia, es un joven sabio, es una señorita sabia, la que pone o el que pone en práctica la palabra de Dios. Dice, vienen los males de esta vida y van a confrontar tu vida. Vienen lluvias, dice el Señor Jesús, haciendo alusión a los problemas que tenemos que enfrentar en esta situación, sobre nuestra fe, inclusive. Vienen lluvias, tempestades, ríos, problemas, etcétera, etcétera. Pero como está fortalecida y cimentada en la palabra de Dios, y está cimentada en Cristo Jesús, y la casa no cayó. Si queremos edificar nuestras vidas en Cristo Jesús de manera que tengan un sostén, que sean fuertes para el momento de la prueba, que sean consistentes en el Señor, entonces esta consistencia la tendremos cuando la ejercitamos la palabra de Dios. ¿Se han puesto a pensar cuando usted pone en práctica la palabra de Dios? Veamos, en el ejemplo solamente del día de ayer, una señorita decía lo siguiente: leía las escrituras que decían de que todo árbol que da buen fruto, y le llamó mucho la atención, da fruto, el que permanece en mí lleva fruto. Y entonces decidió hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es ir y hacer discípulos, compartir el Evangelio. Decidió compartir el Evangelio, hizo la voluntad de Dios. Quisiéramos preguntar a la señorita quizá, ¿cómo ha vivido ese momento tan especial con el Señor? Y las hace, construye, se solidifica esa consistencia de creerle al Señor. ¿Por qué andamos como delirando en una vida espiritual con el Señor? Porque quizás no tenemos experiencia. Los jóvenes de hoy en día, cuando se les pregunta qué profesión vas a seguir en lo futuro, tienen unas inseguridades porque quizás no han pensado, y quizás no tienen algunos comentarios de otras personas, o quizás no tienen una orientación vocacional. No han pensado en estas cosas, permanecen inseguros. Lo mismo sucede en la vida espiritual cuando no tenemos una experiencia con el Señor. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. ¿Qué? Ama a tu prójimo, ¿ya? Ora sin cesar, congrégate y muchas más de las que nosotros conocemos. Entonces dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El hecho de ser simple oidor de la palabra y no hacedor, dice, se está engañando a sí mismo. Ahora, no estamos diciendo que ahora he venido solamente a escuchar la palabra y bueno, encima vengo a escuchar la palabra y me estoy engañando a mí mismo. No. Cuando la palabra de Dios no lo pongo en práctica, entonces no hay resultados en mi vida personal. Me pregunto, voy a la iglesia y no sucede nada con mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy ejercitando la palabra de Dios, no la estoy poniendo por obra. Quizás si la palabra de Dios me dijo, escudriña las escrituras, en otras palabras me dice, tengo un tiempo devocional con Dios, y no tengo ese tiempo devocional con Dios, ¿cómo anda mi vida espiritual? Pobre. Entonces, me engaño a mí mismo, aparento ser, y no soy, y no sucede transformación en mi vida. ¿Queremos que nuestras vidas sean transformadas?
empecemos a poner en práctica lo que Dios nos está hablando, lo que ya sabemos y no lo hemos puesto en práctica. Eso, pongámoslo en práctica y veamos los resultados. Veamos cómo el Señor se lleva la gloria y la honra, y cómo va afirmando nuestros corazones, y cómo va motivándonos a seguir en la brecha, seguir hacia adelante, puesto los ojos de Cristo Jesús. Cueste lo que cueste, no hay vergüenza, no hay temor en el Evangelio de Cristo, y proseguimos adelante. Aunque se vengan situaciones difíciles que no las entendamos, porque en la palabra de Dios lo puse en práctica en mi vida, puedo estar 100% seguro que si estoy con el Señor, estoy, para la redundancia, en un lugar seguro. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio. Que no sea palabra, que no sea un recital, que no sea poesía, que no sea poema, sino que sea algo experimentado en nuestras vidas. ¿Cómo viene esa experiencia? Poniéndolo en práctica la palabra de Dios. Tengo que ponerla en práctica la palabra de Dios, porque si no, Dios me va a condenar. De ninguna manera. Dios no es un Dios que está listo para sentenciar y condenar. Dios está listo para ayudar y apoyar, porque empezó una obra en personas que quizás cada uno sabe cómo, de dónde lo sacó el Señor, pero Dios empezó una buena obra en nuestras vidas y la va a ir trabajando, nos va haciendo entender en el proceso cómo Él está obrando en nuestras vidas. En la mano del Señor estamos seguros. Luego, ¿qué dice? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre o a la mujer que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Él se considera a sí mismo, dice, y se va, y luego olvida cómo era. Pensemos en esto. Se mira a sí mismo, a lo suyo, no le importa lo demás, solo le importa Él. No le importan las cosas de Dios, solo le importa lo que a él o a ella le conviene. Y se mira a sí mismo. ¿Qué me falta? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira sus intereses. Mira lo que le aflige. Mira a sí mismo. Orgullo. Y se va. ¿Y qué sucede? Se olvida. No tiene identidad. Se olvida que es hijo. El Señor nos está diciendo, sean hacedores de la palabra, porque nos quiere quizás exhortar de que muchas veces quizás como nacidos del Señor Jesucristo, como hijos de Dios, podemos estar en la congregación cantando y alabando al Señor. Soy cristiano, solo en la iglesia, y salgo de allá o de aquí, me voy afuera y me olvido. Soy cristiano en la iglesia, llego a mi hogar y estoy dañando y maltratando, quizás diciendo palabras ásperas que duelen a mi esposa. Estoy resistiendo como esposa a mi esposo. Mis hijos no están viendo la congruencia de esa vida cristiana. ¿Qué ejemplo les estoy dando? El que no pone en práctica la palabra de Dios es como aquel que se mira en el espejo y se considera solamente lo que le interesa y luego se va y luego olvida. Se olvida que es creyente. Es creyente solamente cuando tiene la Biblia y cuando está cantando y alabando al Señor y cuando está con sus hermanos. Y no lo es cuando está con sus prójimos en el lugar donde está. ¿Por qué? Porque no la está poniendo en práctica. Así es aquel dice que no pone en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que va a suceder, se va a olvidar. ¿Y qué está diciendo el Señor? Pongan en práctica. Y más adelante vamos a ver los beneficios del por qué es importante poner en práctica la palabra de Dios. Desde ya muchos de nosotros lo conocemos. ¿Qué más dice? Pero
El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, esta ley es grande, es macro. Abarca amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, dice su palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, el Evangelio. Mas el que mira esta ley, esta perfecta ley, dice, y persevera, es constante, se mantiene fiel y ferviente en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Bienaventurado. Amén. O sea que poner en práctica la palabra de Dios es una bendición. Hay bendición para su vida espiritual, para su matrimonio, para su familia, para la iglesia. Hay bendición. Es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Si en mi ley, dice, le decía a Josué, meditas de día y de noche. ¿Cómo termina hablándole Dios a Josué? Y todo lo que haces, ¿qué? Poner en práctica la palabra de Dios trae bendición. Y todo lo que hace, joven, señorita, mis amados hermanos, queremos bendición. Dios quiere abrir puertas de bendición y felicidad para nuestras vidas. Pongamos en práctica la palabra de Dios y deleitémonos con lo que el Señor de antemano ha preparado para nosotros. Conexión, dependencia. Ahora, el Señor Jesús dice, yo no busco hacer mi voluntad, sino la del Padre. ¿Qué sucedió al final? Jesús fue ascendido a los cielos y Dios le dio un nombre, que es sobre todo un nombre. En el nombre de Jesús, dice, toda rodilla se doblará. Y a los que perseveran hasta el fin, a los que se mantienen en esa dependencia con el Señor, de este modo, así con el Señor, dice el Señor, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos allá, en el reino de los cielos, disfrutando de las cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios respecto a este tema: bienaventurado el varón no anduvo en consejos de malos. Todos, bienaventurados los que no andan en consejos de malos. ¿En qué consejos andan? ¿En qué consejos es necesario andar? En los consejos que provienen de Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Piense en esto, hacedor de la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, qué lindo. Hay bendición por poner en práctica la palabra de Dios. Fortalecimiento espiritual, madurez espiritual, conexión, dependencia, seguridad. Y encima, deleite del Señor. Hijo, toma. Habrá momentos difíciles, sí los hay, pero el Señor te va a dar la salida. Y no es una bendición, es una bendición. Vendrá un momento de la prueba y de la tentación, pero tendrás los ojos abiertos, porque los ojos interiores han sido transformados por el Señor. Entonces miras con claridad y te apartas, huyes de allí. Resultado: victoria en Cristo Jesús. Ese es mi hijo, no dirá el Señor. No hemos visto anteriormente cómo se deleita el Señor por nosotros y salta y crea cántico y alabanza. Nos ama el Señor y los consejos del Señor son apropiados para nuestra vida. Luego dice la palabra del Señor: si el Señor es mi pastor, si de Él dependo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia, el bien estarán delante de mí todos los días de mi vida.
Más adelante vamos a ver que la palabra de Dios es tan viva que nosotros quisiéramos más bien deleitarnos en ella al poner en práctica en nuestras vidas. En las Escrituras, cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en los devocionales, siempre apela a algo, hace énfasis a algo. ¿Y a qué? A la obediencia. Siempre nos lleva a esa tendencia, ser obediente. No tenía mucha pasión por leer las Escrituras antes, porque siempre me decía algo que tenía que hacer. Y ese algo que tenía que hacer era obediencia, porque la obediencia tiene una conexión con el actuar, porque si no hay acción, no hay obediencia. Me dicen algo y no hago, no hay obediencia, y si lo hago, lo correcto obviamente, entonces hay obediencia. La obediencia tiene que ver con la acción. ¿Por qué? Porque no solamente, respecto a este tema, no solamente es cuestión de oír, sino también de hacer, de poner en práctica. Deseamos tener una vida cristiana exitosa. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Deseamos ser jóvenes exitosos. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Matrimonios felices. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Que crezca la obra de Dios. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Que tenga fortalecimiento espiritual, que pueda ser valiente y resistente para poder soportar las acechanzas del enemigo y después de haberlo acabado todo, estar firme, sea hacedor de la palabra de Dios. ¿Ya bajó a mi corazón ser hacedor de la palabra de Dios? ¿O todavía está aquí? La fe sin obras es muerta. La fe que actúa por el amor. Si tengo fe, actúo. Si digo que tengo fe, esa acción me lleva a hacer. Y sobre todo en Cristo Jesús. Necesito entender también, para dejar en un lado, no como algo importante, claro, la salvación. La salvación es gratuitamente, no por obras, dice el Señor, para que nadie diga, yo me hice tantas cosas y yo merezco más. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratuitamente. Todo aquel que tiene la disposición de su corazón y la necesidad de abierto su corazón de decir al Señor, verdaderamente tú moriste por mí, perdona mis pecados, te acepto de corazón, es un hecho. El Señor te dice, tus pecados son perdonados, tinta, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es un hecho, es gracia gratuitamente. Ahora, nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús, escuchemos bien esto, nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús, por la fe, nos motiva a actuar, a ser obedientes, a depender, a poner en práctica la palabra de Dios. Nuestra nueva naturaleza es, en Cristo Jesús, esta que pone en práctica la palabra de Dios. ¿Cuántos nacidos de nuevos estamos aquí? Muchos. Entonces su nueva naturaleza de usted, en Cristo Jesús, que comenzó ese día cuando usted le aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, esa naturaleza está estructurada por el Señor, diseñada por el Señor para actuar. Y vamos a ver eso. Luego de hablar en Jesús, o luego de hablar en la palabra acerca de la salvación, habla justamente de esto. En Efesios, capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura del Señor, nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva naturaleza. En Cristo Jesús hemos sido creados para buenas obras, para actuar. El Señor
nos dirá a nosotros: hijo, he tenido misericordia contigo, he muerto por ti, he llevado tus cargas, tus pecados, te he dado vida eterna. Sabes, no lo hice solamente por ti, lo hice también por tu prójimo. Así como te di gratuitamente a ti, comunícaselo a él. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué proclamamos el evangelio? Por gratitud. ¿Por qué oramos? Porque es importante para nuestra vida y fortalecimiento espiritual. Y ahora creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que caminásemos, para que estuviéramos por ese sendero, por ese camino, poniendo en práctica la palabra de Dios. Hemos sido preparados, hemos sido equipados, no estamos solos. En primer lugar, el Señor Jesucristo dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. No estamos solos. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vamos a actuar, mis amados hermanos. Nueva naturaleza, no solo nosotros. Hay alguien que está con nosotros. Es más, que nos dice: no te preocupes lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Hay alguien que te va a decir lo que tengas que hablar. ¿Qué más? Dice: Dios lo preparó. ¿Cómo lo preparó? Desde que nos adoptó como hijos, nos implantó, nos selló con el Espíritu Santo, y que está morando en nuestras vidas, que nos guía, que nos conduce, que nos orienta, que nos enseña. No se equivocó, nos preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nos dio fe, poder, autoridad, convicción, fortalecimiento, crecimiento espiritual. Todo preparado, hijo. Vas a caminar por aquí siendo luz para este mundo, amando a tu prójimo, a tus enemigos, orando por aquellos que se burlan de ti. Vas a hacer, ya estás preparado todo. Solamente solicítalo, solamente pídelo. Si te falta algo, si estás desmayando, yo no sé, dice el Señor lo conoce todo, pero necesita una comunicación, una conversación con nosotros. No porque a Él le hace falta esa necesidad, sino es la necesidad que a nosotros nos hace falta. Entonces, nos ha equipado de todo para ser hijos obedientes a su palabra. ¿Por qué la obra de Dios no crece? ¿Por qué todavía me puedo estar preguntando: necesito crecimiento espiritual? ¿Por qué no hay fortalecimiento espiritual? ¿Por qué no tengo autoridad para poder hablar la palabra de Dios a mis hijos? Porque ya la perdí. No puse en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? No es por lo que se está escuchando la palabra de Dios, sino por lo que no se está poniendo en práctica. Entonces, pongamos en práctica la palabra de Dios. Es importante. Un discípulo le dijo a Jesús estaba hablando a una multitud quizás así como esta, y estaban sus discípulos, y alguien se acerca y dice: Jesús, ¿sabes? Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Jesús dijo, mirando a quienes les hablaba: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y extendiendo su mano, al igual que quizás a nosotros, ahora, si es palabra de Dios, recíbela. Dice el Señor Jesús, extendiendo su mano: he aquí mis hermanos, mi hermano y mi madre. Cuán importante es el oír la palabra de Dios, mis amados hermanos. Bienvenidos que están en este lugar ocupando estas sillas, escuchando la palabra de Dios. Es una bendición escuchar. Jesús lo enfatizó de esta manera: mis hermanos, mi madre y mi hermana, los que están escuchando mi palabra. Es una bendición escuchar, es importante escuchar la palabra de Dios. Santiago decía: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuchar es importante. ¿Por qué? Porque pueden escuchar la palabra de Dios. Puede salvar vuestras almas. Por eso es importante escuchar. Oír
oír la palabra de Dios. Es importante. Así que la fe viene por el oír, y el oír no de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios. O sea, dice, la fe viene por el oír, o sea, el oír es importante. Usted está bendecido aquí, somos bendecidos en este lugar, porque nuestros oídos están escuchando la palabra de Dios, y por allí viene a fortalecerse la fe. Lo que a nosotros nos falta cuando el barco se está hundiendo, el barco de nuestra vida, y decimos: Jesús, ¿por qué sigues durmiendo y aún no me ayudas? Cuando Él está con nosotros. La palabra de Dios es sumamente importante, porque dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escuchar la palabra de Dios es importante porque es lámpara a mis pies no van a resbalar, no van a tropezar en las inmundicias de esta vida, no, y serán una luz para mi camino. Escuche la palabra de Dios, venga y sígase congregando. Es importante escuchar la palabra de Dios. Para el joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué mirará de una manera transparente, real, sincera, honesta, el modo y el estilo de vivir? Con la palabra de Dios. Es importante. La palabra de Dios es sumamente importante porque nos llena de gozo, de ánimo. Venimos de la casa renegados, quizás enojados por diversas situaciones. Venimos aquí, hay una palabra que penetró en nuestro corazón y dice: yo estoy contigo todos los días, yo estoy contigo, y nos motivó, nos levantó, produce esperanza. En el mundo de hoy en que vivimos, muchas personas viven con el estrés a punto de acabar con su vida, y tantos casos hay, y tan pronto esta persona escucha la palabra de Dios y dice: Jesús, yo te doy vida y vida en abundancia, y basta esta palabra y le produjo en su vida esperanza. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es viva y es eficaz, es poderosa. Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Es poderosa la palabra de Dios. Que haya plantas que den fruto y animales según sus especies, y la palabra de Dios es poderosa. Así que si usted encuentra en la palabra de Dios que diga: y transformaré tu vida, será un hecho. Será un hecho. Y lo dice. Dios transforma nuestras vidas. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Hacer o poner en práctica la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas y cambia nuestras vidas. Había un paralítico en un estanque llamado Bethesda. Al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Jesús que le decía: levántate, toma tu lecho y anda, y él escuchó y lo hizo, su vida cambió. Y a los leprosos le dijo Jesús: vayan y preséntense al sacerdote. Y en el camino, cuando ellos obedecieron, fueron sanados. Lo mismo puede suceder con nuestras vidas. Dios está dispuesto, mis amados hermanos, a abrirnos puertas de bendición, de felicidad para cada uno de nosotros. Solamente comencemos a hablar en la palabra de Dios. Claro está, vendrán situaciones difíciles, eso es también, el Señor Jesús lo dijo. Pero como hemos escuchado anteriormente, habrá una puerta abierta para salir. La prueba, dice, no viene más allá de aquello que no podamos resistir, porque por allí de la prueba viene también la salida. Maduramos en la palabra de Dios, podemos ver con claridad lo que se viene adelante. ¿Cómo poner en práctica, o en qué situaciones, en qué áreas debo poner en práctica para que nos vayamos meditando esto en casa?
Quizás pongamos en práctica la palabra de Dios, amigos y hermanos, en el matrimonio. Efesios 5 en adelante habla acerca del matrimonio. Especialmente Dios está hablando a los esposos y a las esposas y a los hijos. Dice al esposo, esposo o marido, ama a tu esposa. Dios lo dice, ama a tu esposa. Trátala como vaso frágil. Así como Cristo se entregó por la iglesia, así tú también ama a tu esposa. Al esposo le dice esto, ponga en práctica en su vida matrimonial. Como esposo, obedezca al Señor, verá qué bendición trae. Y la esposa, sujétese a su esposo, ¿cómo? Al Señor, no es esclavitud. ¿Cómo al Señor? Nosotros no nos sujetamos, dando hombres y mujeres en esclavitud al Señor para ser esclavos en el sentido de que si no hacemos o fallamos, Dios nos condena. Somos siervos de su justicia, es cierto, pero de una manera que brinda confianza para acercarme a Él. Respete, dice la mujer, a su esposo, sea de buen testimonio, se ocupe de su familia. Estas cosas pongámoslos en práctica, mis amados hermanos, y los hijos verán esa bendición y recogerán enseñanza para que más adelante digan, mis padres vivieron de este modo porque el Señor estuvo con ellos, así también quiero yo mi vida más adelante. Los hijos, dice el Señor para nosotros los hijos, obedezcan. Pongamos en práctica esto, hijos. Y quizás aquí, hijos, hay adultos que tienen padres ancianos. Hijos, sean obedientes en el Señor a vuestros padres. Obedézcanlo, trátenlo, visítenlo si ellos son ancianos, atiéndanlo, no se enojen con ellos, está diciendo el Señor. Pongan en práctica estas buenos ejercicios, hay bendición para nuestras vidas. Es probable que nosotros, por las experiencias de la vida, hemos fallado. Es probable que hemos fallado. Es probable que quizás en la casa el esposo hiere a su esposa. Es probable que la esposa también saque la espada y así esté confrontando con el esposo y lidiando. Y es probable que los hijos ya no quieran obedecer a los padres. Quizás porque han recogido conceptos de afuera, o quizás por el ejemplo de los padres, quizás. Si fuese este caso, tenga un encuentro personal con el Señor y vaya y arrepiéntase delante del Señor. Dígale, al Señor, hasta aquí he llevado así mi vida. ¿Puedo comenzar de nuevo, Señor? Ayúdame, perdóname. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. ¿Cómo estaba al principio de la creación la tierra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Quizás así es de su vida. ¿Qué sucedió cuando Dios puso sus manos, su palabra, su voz, su presencia? Solo el primer día. Cuéntenme esa historia. Contémonos esa historia. ¿Qué sucedió solo el primer día? ¿Qué sucedió cuando terminó y descansó al segundo día? ¿Qué sucedió? Miren esa creación, contemplemos esa creación. Cuando Dios pone su mano y su presencia en el lugar donde ya está desolado, esa es su familia. El resultado es glorioso. Dios es así, porque cuando Dios obra bien. Y entonces dispongamos nuestros corazones, y aún hemos llevado una vida desordenada delante del Señor, y no hemos sido obedientes, no hemos sido seguros de la palabra del Señor. Pongámonos a cuenta con el Señor, y Él empezará a hacer la obra en nuestras vidas y veremos los resultados. Empecemos a poner en práctica en las relaciones los unos con los otros, en nuestro trabajo, en cualquier lugar.
La palabra de Dios dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando estemos dialogando, interrelacionándonos con los demás, no nos exasperemos, no nos encolericemos demasiado rápido. Seamos mansos, cuerdos, sensatos, pero con autoridad. Respondamos las cosas con sabiduría, y esa sabiduría proviene de Dios, del escudriñar la palabra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios. Póngalo en práctica. Si se ha enojado, si ha sucedido algo, ya sea el padre con su hijo, ya sea con un compañero de trabajo, se ha enojado. Somos propensos cuando le damos lugar a nuestra carne. Fallamos, yo fallo. ¿Qué dice el Señor? Ponga en práctica. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vea, reconcíliate antes que acabe el día. Reconcíliate, ponga en práctica y verás la bendición de Dios para tu vida. El enojo para nada aprovecha, la amargura tampoco. Sopórtense los unos a los otros. Póngalo en práctica, mis amados hermanos. En el mundo y entre todos los seres humanos, hay personas que sí somos insoportables. Y no nos desanimemos y digamos que estamos hablando. Sí, va usted a encontrar. Y entonces, dice el Señor Jesús: sopórtense los unos a los otros. En la iglesia también tenemos que aprender a soportarnos, los bebés espiritualmente. A soportarnos, sobrellevar, animarnos, reconfortarnos y perdonándonos, así como Cristo nos perdonó. Así también vosotros hacerlo. Tener misericordia, tener compasión. Pongamos en práctica esto. No sancionemos inmediatamente. No pintemos las cosas como el día de ayer estuvimos escuchando en sus posiciones, ni tampoco en eso. Una mujer fue encontrada en adulterio. Lo llevaron amargados y irritados. Una multitud de gente. Muerte, muerte, muerte. En otras palabras, apedréenlo, apedréenlo. ¿Y cuál era el resultado de apedrearlo? Muerte. Gritaban muerte, condenar, sancionar inmediatamente. Así es cuando se actúa sin Cristo. Veamos el otro lado. Cuando Cristo está presente, Él es más sensato, se toma la paciencia y dice: el que esté libre de pecado sea el primero en alzar la piedra. Y Dios no aplaude el adulterio. Pero sí le dijo a la mujer: ¿dónde está lo que te condenaron? Ni yo te condeno. Una cosa te digo: anda y no peques más. Porque yo no he venido a condenar, yo no he venido a acabar las vidas, yo no he venido a matar, yo he venido a salvar. El Señor Jesucristo ha venido a salvar. El Señor Jesucristo ha buscado su restauración. Usted, así como el Señor Jesucristo y yo, tenemos que buscar todos en forma conjunta, tomando el ejemplo de Jesús, buscar la restauración. Sean misericordiosos, perdonamos unos a otros. Pongamos en práctica esto en nuestras vidas. En la vida espiritual, en nuestra vida espiritual, pongamos en práctica cuando Dios nos dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Oremos, mis amados hermanos. Oremos por las mañanas. Oremos. Tenemos necesidad. Ore al Señor. Él ya me está diciendo orar. El Señor Jesús dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre para no desmayar. Es importante la oración, es sumamente importante. Jesús tenía por hábito la oración. Orad sin cesar, dice el Señor. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa es otra de las cosas que necesitamos poner en práctica. Sé hacedor de la palabra de Dios. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice Efesios 10:25. El mundial, se viene el mundial justo el domingo. ¿Cómo me voy a perder? No deje de congregarse. Ya se me hizo tarde, 5 minutos, ya no voy. Me pasó esto, no, estoy cansado, he trabajado mucho. No deje de congregarse. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay bendición, mis amados hermanos. Vengamos, esto es hacer la voluntad de Dios. Porque Dios dijo en su palabra: no dejen de congregarse. Y más cuando veis que el tiempo se acerca. Escudriñad las Escrituras.
Dice el Señor, escudriña las Escrituras. Quizás aquí tiempo de devocional. En tu tiempo de devocional, tengamos nuestro tiempo devocional ahí, pero pongámoslos en práctica. Veamos, toda persona que tiene su tiempo de devocional, cómo crece, cómo madura espiritualmente. Pero el que no tiene tiempo de devocional, el que no esté escudriñando, será así. Viene otra idea, otra corriente, otras personas hablándole de otro evangelio y está confundido. Y quizás me voy mejor para allá porque me han hablado muy mejor y más bonito y más deleitoso al parecer. Tambalea. Tengamos, escudriñemos las Escrituras, la palabra de Dios, pongamos en práctica allí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es otra de las cosas que necesitamos poner en práctica. Dice, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca que Dios tome el gobierno de todas las áreas de tu vida, está diciendo. Allí, que tú seas parte de ese reino. Dios es el rey. Yo estoy en ese reino. Y todo lo que dice el rey, yo hago. Así debemos estar. Porque estamos en el reino de Dios y nuestra nueva naturaleza hemos visto creado para buena obra, para ser obediente. Dice también la palabra de Dios para los jóvenes, no unáis en yugo desigual. Palabra para los jóvenes. Eso es importante que todo joven lo sepa y que lo ponga en práctica. No lo voy a convertir, le voy a hablar de la palabra de Dios bonito. Si me entiende, me ha dicho que va a ir a la iglesia. Necesitamos sabiduría, jóvenes, de Dios, para que pongamos en práctica la palabra de Dios, para que esto sea madurez en nosotros. Porque el Señor quiere bendición para ustedes y para nosotros. Dice, huye de la fornicación. Dios está diciendo a los jóvenes, huye de la fornicación. Es para que los jóvenes, todos nosotros los jóvenes, pongamos en práctica esto. Huye de la fornicación. Hoy en día, el tener relaciones sexuales y coitales entre la multitud de jóvenes es como si fuese común para ellos. Y el Señor nos dice, escapa, huye, joven, huye de esas cosas, de esas inmundicias, huye. Pon en práctica, joven. Es una bendición para tu vida ser obediente a la palabra de Dios. Huye de las pasiones juveniles. Hoy en día, más y más la maldad se está multiplicando. Y los jóvenes necesitan ser fuertes y consistentes en el Señor, no en sus propias ideas y planes y propósitos. No, en el Señor. Así funcionan las cosas, en el Señor. Huye. La vida loca, el deleite, el disfrute pasajero, borracheras y todo lo demás. Huye. El que oye las palabras y las hace es un hombre sabio, es una mujer sabia. Somos sabios, quien sea que escuche la palabra de Dios y la hace. Y si el Señor Jesús es sabio, seamos sabios y sensatos. Ser hacedor de la palabra entonces nos lleva a vivir una vida feliz, una vida bienaventurada. Queremos ese tipo de vida, mis amados hermanos, seamos hacedores de la palabra de Dios. Todo puede cambiar en nuestras vidas, todo puede cambiar en nuestras vidas, si tan solo tomamos esa decisión de hacer, o es decir, de poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Al igual que la salvación, el que cree en el Señor Jesucristo, el que cree en el Señor, el que cree que Jesús es el Señor, tiene vida eterna. Si lo hemos escuchado esto, también es hora de actuar en estas cosas. Mis
Mis amados hermanos, el Señor está diciendo, sé hacedor de la palabra. Esta semana pensemos, sé hacedor de la palabra. Si no ha llegado a mi corazón, siga pensando en eso, sé hacedor de la palabra. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No sé en qué día bajará tu corazón, bajará nuestro corazón, tal vez ahora. Sé hacedor de la palabra. Y cada vez que usted escuche la palabra del Señor, porque usted sabe, porque ya le conocemos, ha pasado muchos años, ya le conocemos. Cada cosa que conocemos del Señor, póngalo a prueba, póngalo en práctica. No solamente usted, sino también yo. Al igual que usted, necesito yo. No me creo sano. Pablo decía, no pretendo yo haberlo alcanzado, sino prosigo a la meta, así como él, el anhelo, también nosotros. Prosigamos a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Bendito Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por medio de tu palabra, que tú nos hablas y nos dices, sean hacedores de mi palabra. Porque tus palabras son vivas, no son cualquier palabras, no son palabras muertas, son palabras poderosas, Señor. Señor, crea en nosotros un corazón sensible a tu palabra, con disposición, oídos que sean abiertos, que bajen al corazón, para que podamos retener tu palabra. Cuando tú dices, ustedes son mis discípulos y mis palabras permanecen en vosotros, queremos ser esto, Señor. Cuando tus palabras estén grabadas y impregnadas en nuestros corazones y tengamos esa actitud para poner en práctica. Si no tenemos, Señor, esto, tú dices en tu palabra, de ti viene el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, necesitamos esto, que haya en nosotros un querer, un hacer de tu palabra. Señor, sigue transformando nuestras vidas. Gracias, Señor, por las personas que han venido a escuchar de tu palabra. Gracias por mis hermanos que estamos aquí oyendo tu palabra, porque tú dices que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Queremos también fe, Señor. Señor, queremos tener unas vidas transformadas por ti. Tu palabra dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. También queremos ser obedientes en esto, porque esta es nuestra misión también, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú nos amas. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.